Urolitiasis. Epidemiología. La urolitiasis es una enfermedad bastante frecuente. Afecta a más del 4% de la población española, apareciendo por primera vez en personas jóvenes, tercera década de la vida. En un 40% de los casos, recidiva y produce nuevos cálculos cada 2 o 3 años aproximadamente. Las sustancias que se han identificado formando parte de los cálculos son variadas. Su incidencia varía según el país e incluso cambia según áreas geográficas dentro del mismo país. La manifestación más típica de la urolitiasis es el dolor cólico renal. Este se debe a la sobredistensión de la vía urinaria, al ser obstruida por el cálculo. Para producir clínica, el cálculo debe desplazarse desde su origen en los cálices renales y enclavarse en los uréteres. En algunos casos, se producen cuadros dolorosos menos intensos y más prolongados, en relación con litiasis que no han llegado a desplazarse desde los cálices. El cólico renal suele aparecer de forma progresiva sobre la fosa lumbar, irradiándose hacia ingle y genitales. Habitualmente este dolor no cede con reposo, por lo que el paciente cambia de postura continuamente. Puede acompañarse de un cortejo vegetativo con náuseas, vómitos y sudoración. El dolor irradiado hacia la ingle generalmente indica que el cálculo ha alcanzado el uréter. Si llega a la vejiga, puede aparecer un cuadro irritativo con polaquiuria, disuria y tenesmo vesical. Los cálculos infectivos de estrubita pueden crecer según el molde de las cavidades renales, formando la llamada litiasis coraliforme. También se ha descrito, aunque con menos frecuencia, con cálculos de ácido úrico y cistina. En estos casos no se manifiestan como cólicos renales, sino como infecciones urinarias de repetición. Crónicamente pueden llegar a ser causa de insuficiencia renal. El análisis básico de orina suele mostrar hematuria y leucocituria. Una piuria importante apoyaría la posibilidad de infección sobreañadida. En el sedimento, la morfología que adoptan los cristales puede orientar a la composición de estos. Por ejemplo, unos cristales bipiramidales con intensa birrefringencia positiva orientarían a oxalato cálcico. En cambio, si tuvieran forma de hexágono, habría que pensar en cistina. Esto lo revisaremos más adelante con una buena tabla resumen. Teóricamente el 90% de los cálculos son visibles en una radiografía simple de abdomen. No obstante, este porcentaje es considerablemente menor en las radiografías urgentes sin preparación intestinal. La mayoría de los cálculos son radiopacos, exceptuando los de ácido úrico y ciertos fármacos como las sulfamidas y el indinavir. Otras técnicas de imagen, como la ecografía, servirán para completar el estudio. Tienen el inconveniente de que pueden no mostrar las que se encuentran en el trayecto ureteral lumbar o sacro. En cambio, ofrece una visión muy clara del riñón y los cálices, con lo que podemos evaluar el grado de hidronefrosis. Otra ventaja es que puede mostrarnos incluso las litiasis radiotransparentes, ya que no se ve influida por la composición del cálculo. La urografía ofrece información funcional y anatómica de ambos riñones. Hay que tener en cuenta que durante el cólico renal, la obstrucción puede producir una anulación funcional, pero esto no significa que exista un deterioro permanente de ese riñón. La urografía intravenosa permite diagnosticar todo tipo de cálculos, ya sean radiotransparentes o radioopacos. El principal inconveniente es que precisa el uso de un contraste yodado. Esto limita su uso en pacientes con alergia al yodo. También habría que evitarla en pacientes deshidratados, insuficientes renales y en enfermos de mieloma múltiple. El tratamiento del cólico renal en fase aguda consiste en el control del dolor. Dado que el dolor se debe a la hiperpresión en la vía urinaria, deberíamos intentar que ésta disminuyese. Esto puede conseguirse con antiinflamatorios no esteroideos. No solo son útiles por su carácter analgésico. Recuerda que también disminuyen la diuresis, ya que inhiben la síntesis de prostaglandinas.
Otra alternativa terapéutica es el uso de espasmolíticos. Estos disminuyen la presión del interior de los uréteres al relajar su musculatura lisa. No obstante, su uso es tema de debate y no son recomendados por todos los autores. Existe una serie de situaciones en las que el cólico renal precisa hospitalización e incluso tratamiento invasivo. Estas situaciones serían presencia de obstrucción severa, sobre todo si la litiasis es mayor de 10 milímetros, fiebre elevada, mayor de 38 grados centígrados, dolor incontrolable, riñón único. En el caso del paciente diabético, el riesgo de complicaciones es mayor. Por ello, lo mínimo que debe hacerse es un seguimiento muy estrecho. A continuación vamos a estudiar las litiasis desde el punto de vista de su composición. La más frecuente es la de oxalato cálcico, aunque el calcio está implicado en la aparición de más tipos de cálculos, como los de fosfato. En la tabla que aquí te presentamos, puedes ver las características fundamentales de cada tipo de cálculo. Te recomendamos que vuelvas a ella una vez los hayas estudiado, o cuando quieras repasarlos, puesto que es una de las más útiles del manual. La mayoría de las veces no llegaremos a conocer la causa exacta. Por ello, la causa más frecuente de litiasis cálcica es la hipercalciuria idiopática. En estos casos, dado que no podemos tratar la causa, se administran tiacidas, que disminuyen el calcio urinario. Nunca olvides esta propiedad de las tiacidas, pues se pregunta con frecuencia. La administración de citrato potásico también puede ser de utilidad. Existe un grupo de pacientes en los que se produce litiasis cálcica sin que exista ni siquiera hipercalciuria. Esta situación se conoce como litiasis cálcica idiopática y supone un 20% del total. Aunque se investigue, no se encuentra ningún tipo de anomalía en el estudio metabólico. La hiperuricosuria, aparte de favorecer la formación de cristales de urato, favorece la aparición de cálculos cálcicos. Por ello, al tratar la litiasis por urato, puede disminuir la frecuencia de litiasis por oxalato o fosfato cálcico. La hiperoxaluria también favorece la aparición de cálculos cálcicos, oxalato cálcico en este caso. Puede deberse a un defecto enzimático hereditario, lo cual es infrecuente, o a trastornos adquiridos. La mayoría de los casos de hiperoxaluria son secundarios a malabsorción de ácidos grasos por enfermedades biliopancreáticas o alteraciones del íleon, entre otras razones posibles, como la ingesta excesiva de vitamina C. Existen muchas otras enfermedades que pueden producir hipercalciuria y cálculos cálcicos, como te mostramos en la tabla adjunta. No es necesario que te las aprendas todas en esta asignatura. Muchas de ellas aparecen en otros capítulos del manual, por lo que tendrás muchas más oportunidades para recordarlas en clases sucesivas. El pH es muy importante para la formación de estos cálculos. El ácido úrico tiende a precipitar cuando el pH urinario es ácido. Por ello, uno de los recursos terapéuticos es alcalinizar la orina con bicarbonato o citrato sódico, cuya respuesta suele ser muy buena. La presencia de un exceso de urato en la orina puede deberse a varios mecanismos. La causa más frecuente es un aumento de la excreción renal de ácido úrico. En cambio, existe un grupo de pacientes en los que se debe a una sobreproducción, con lo que asocian hiperuricemia. En estos casos, el alopurinol estaría especialmente indicado. La cistinuria es un trastorno genético de origen autosómico recesivo. Consiste en un defecto de absorción a nivel intestinal y tubular de los aminoácidos dibásicos, cistina, ornitina, lisina y arginina. Sin embargo, las litiasis que se producen son de cistina. Esto indicaría que, aparte del citado canal para estos aminoácidos, probablemente exista también otro, exclusivo para la cistina. El diagnóstico se hará identificando los típicos cristales hexagonales en orina o por una prueba positiva de nitroprusiato sódico. Esta consiste en que la orina se tiñe de azul cuando se añade a ella. El tratamiento consiste en aumentar la ingesta de líquidos, alcalinizar la orina y, en caso de que esto sea insuficiente, puede iniciarse tratamiento con D-penicilamina.
Los cálculos infectivos se componen de fosfato amónico magnésico o estrubita. Se desarrollan a pH alcalino, por infección por bacterias que hidrolizan la urea, con lo que aumenta la cantidad de amonio urinario. La bacteria que más se relaciona con esto es Proteus. No obstante, existen algunas otras que también producen ureasa, como Klebsiella, Serratia o Pseudomonas. Recuerda su morfología típica, en ataúd. El uso de antibióticos esteriliza la orina, pero solamente mientras se administran. Una vez suspendidos, la bacteriuria reaparece, porque apenas puede llegar al interior de los cálculos, donde también existen bacterias. Para tratar este tipo de litiasis, los inhibidores de la ureasa aportan más que los antibióticos, como el ácido propiónico y el acetohidroxámico. El problema es que producen efectos secundarios neurológicos, como temblores y cefaleas, y no son bien tolerados. En ocasiones puede ser necesario recurrir a la cirugía para la extirpación de estos cálculos. Los cálculos ya formados que no se expulsan deben ser extraídos quirúrgicamente o fragmentados por litotricia para facilitar su eliminación. Hasta que apareció la litotricia extracorpórea, el tratamiento de elección fue la cirugía. No obstante, todavía se recurre a ella cuando fracasa la litotricia o para grandes cálculos coraliformes. Actualmente también es posible la manipulación del cálculo a través de técnicas endoscópicas dentro de la propia vía urinaria. Esto permite fragmentar el cálculo con láser o ultrasonidos e incluso extraerlo con pinzas directamente. La litotricia extracorpórea por ondas de choque permite la fragmentación de los cálculos utilizando para ello ultrasonidos. La mayoría de los cálculos pueden ser tratados con litotricia, salvo los de pequeño tamaño, puesto que no podrían localizarse fácilmente. Es muy importante que conozcas las contraindicaciones absolutas para el uso de esta técnica: el embarazo, la obstrucción distal al cálculo y la presencia de infección activa. Existen otras circunstancias que se consideran contraindicaciones relativas, puesto que pueden estabilizarse antes de realizarla, como la hipertensión arterial descontrolada. La complicación más frecuente de la litotricia es la hematuria, debido al traumatismo que los microcristales producen en el urotelio. Otras complicaciones pueden ser contusiones o hematomas renales, por efecto de las ondas de choque, o rotura renal en casos extremos. Una contusión renal también podría manifestarse como hematuria. Se ha discutido si la litotricia puede producir hipertensión arterial. Parece que esto no es así, sino que sería consecuencia del hematoma renal en caso de que apareciese, pero no como consecuencia directa de la litotricia. Tumores renales. Etiopatogenia. El hipernefroma es el tumor sólido renal más frecuente. Aparece con mayor frecuencia en varones alrededor de 50 años. Se ha encontrado asociación con multitud de factores de riesgo, pero el tabaco es probablemente el más importante. Cuando lo preguntan como caso clínico, no debe sorprenderte que mencionen un paciente obeso, puesto que la obesidad es también una asociación. Otros factores de riesgo son la exposición al cadmio, la poliquistosis renal, la enfermedad quística adquirida de la insuficiencia renal crónica y las malformaciones renales, como el riñón en torta o el riñón en herradura. Desde el punto de vista clínico existe una tríada típica muy sugerente de hipernefroma: hematuria, dolor y masa en flanco. Sin embargo, solamente aparece en el 10% de estos tumores y suele asociarse a enfermedad avanzada, ya que palpar una masa en flanco implica un tamaño importante. Por suerte, esta tríada cada vez es menos frecuente. El diagnóstico de este tumor cada vez es más precoz, porque suele hallarse de forma casual al realizar ecografías abdominales por otros motivos. De las posibles manifestaciones del hipernefroma, la más frecuente es la hematuria. Aparte, como cualquier tumor, puede producir síntomas constitucionales, como pérdida de peso, astenia o anorexia. La anemia también es un síntoma frecuente, presentándose en un 40% de los casos.
En el momento del diagnóstico, el 30% de los casos tiene metástasis a distancia. Una característica muy típica de este tumor es la posibilidad de que aparezcan metástasis mucho después del tratamiento, incluso a más de 10 años de la nefrectomía. Esta característica la comparte con el carcinoma papilar de tiroides, en el que se han descrito incluso después de 20 años.